En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Bendito y poderoso es Dios. A su nombre damos la gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Le honramos, le glorificamos, le bendecimos porque Él es nuestro Dios. Él nos salvó, Él nos escogió y Él nos tiene de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Porque cuando ya nosotros nos habíamos rendido, Él volvió y nos rescató. Mire, eso es bueno, eso es hermoso. Y cuando la duda nos ha atacado, ¿quién va y nos rescata? El Señor, nuevamente. Y aquí estamos, nuevamente, siguiendo, porque cada día es un nuevo despertar y un nuevo inicio y una nueva oportunidad. Así que leemos la santa palabra para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Ya sabes las instrucciones, dije el 4.2, ¿va? Que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones desordenadas, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Leemos el 7 y el 8 de nuevo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Lleven mi oración, mis hermanos. Amado Señor, Dios del cielo, nos presentamos ante ti, Señor eterno, con esta obligación, Señor, dada, Señor, a tu iglesia de llevar, Señor, la palabra de bendición, la palabra de exhortación, la palabra de buenas nuevas de liberación, Señor, al oyente, Jehová Dios del cielo. Padre santo, Padre eterno, Dios amado, Dios santo, Dios bendito, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos para que seas tú glorificado en mis palabras, Señor eterno, para que seas tú, Dios mío, fluyendo, Señor, en mi corazón y en mi mente, Padre, para que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean, Dios mío, de beneficio, Señor, a nuestras almas y a nuestro ser. Padre santo, en el nombre poderoso de Jesús, toma tú el control, toma tú el dominio de nuestras mentes y corazón, Señor amado, para que tú seas glorificado en todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, restaura las almas, Dios mío, inyecta fuerzas nuevas, Señor amado, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Santifica, purifica, Señor, las almas, Jehová. Sana, Dios mío, los enfermos, para gloria y honra de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor amado, te lo suplicamos, Jehová. Gracias, Señor eterno. En el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse, mi amado hermano. Aleluya. Adoramos el poderoso nombre del Señor. Dice la palabra que Dios no nos ha llamado
a inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia es todo aquello que desagrada el nombre maravilloso del Señor, todo aquello que le quita honor a la santidad de Dios, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que desagrada a Dios, eso es inmundicia. En Levíticos capítulo 21 nosotros podemos encontrar las leyes hacia los sacerdotes cuando se dedicaban a Dios. La iglesia del Señor no es más sino que un grupo de sacerdotes en el día de hoy. Dios, aleluya, nos dio ese beneficio de poder nosotros llegar y acercarnos a la presencia de Dios directamente, tal y como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Qué era el sacerdote? Sino aquel que estaba encargado de dar el culto divino a Dios. ¿Qué es la iglesia hoy en día? Sino es la encargada de dar el culto a la presencia santa de nuestro Dios. Por eso que el hombre y la mujer de Dios que le sirve a Dios debe de guardarse tal y como el Señor pedía que el sacerdocio fuera en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor, porque no hay ningún cambio, porque quizás aquellos en ignorancia cometían errores, pero hoy en día no hay excusa, porque el hombre tiene el conocimiento de todo lo que agrada y desagrada a Dios, de todo lo que es inmundo y todo lo que es apartado para Dios. Hoy el hombre y la mujer que está dentro de la iglesia, si chapalea en la inmundicia, es porque le gusta la inmundicia. Porque esto de servir a Dios no es para todo mundo como algunos lo hacen pensar. Esto de dedicarse al servir a Dios no es para todo mundo tal y como lo era en el Antiguo Testamento. Tal y como era con las 12 tribus de Israel. No era para todo el mundo el sacerdocio. Hoy en día tampoco es para todo el mundo, porque el que quiere servir a Dios, el que quiere agradar a Dios, debe de apartarse, santificarse, consagrarse para Dios. E igual como lo hacían los sacerdotes en aquel tiempo, porque el hombre y la mujer de Dios es la que se está acercando todo el tiempo en culto hacia Dios. El hombre y la mujer de Dios es la que se está acercando todos los días en oración a la santidad y a la presencia divina del Santo Dios. El hombre y la mujer de Dios se le exige santidad, se le exige, aleluya, consagración. ¿Y qué es santidad sino el lavamiento, el lavado que la sangre poderosa de Jesucristo ha hecho en nuestras vidas? Nos lavó de la inmundicia. ¿Y qué es consagración sino una dedicación de nuestra parte hacia Dios? Al igual como se dedicaron los sacerdotes en el capítulo 21 de Levítico, así mismo nosotros cuando venimos al Señor debemos de tomar la decisión. ¿Por qué digo nosotros? Porque esto no es para todo mundo, porque aquí el hombre que le quiere servir a Dios debe de pensar bien lo que va a hacer. Porque esto no es un juego, porque aquí se adora al Dios viviente. Aquí, aleluya, se adora al Dios vivo, al Dios de la santidad, al Dios de la pureza, al Dios de la rectitud, al Dios omnisciente, al Dios todopoderoso, que todo lo puede y todo lo ve. Y una alabanza que no vaya bajo los criterios que Dios exige en un sacerdote, no es más que una abominación para el Dios santo y puro. Gloria al Señor, poderoso y grande Dios. Estos calzoncitos como que molestan a veces, pero todo sea para la gloria del Señor, ¿verdad? Y mire, Dios exigía santidad, Dios exigía pureza, Dios exigía consagración en el sacerdote.
Y el sacerdote lo que hacía era ofrendar, presentar los panes, mire, a la presencia de Dios. Eso es lo que hacía el sacerdote común. Pero estaba el sumo sacerdote, que era el que se presentaba directamente a la presencia de Dios. Pero aún al sacerdote común, Dios le exigía ciertos criterios que debía de cumplir. ¿Y por qué la iglesia de hoy en día cree que puede acercarse a Dios de la manera que a ellos se les antoja? Pisoteando las palabras y los mandamientos ya establecidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Algunas veces porque no le toman importancia al nombre de Dios. Otras veces porque ni siquiera saben lo que están haciendo, porque tampoco se les ha enseñado lo que deben de hacer. Pero aquí, hermanos, nosotros estamos ante la presencia de Dios, invocando al Dios divino. Y debemos nosotros conocer cuáles son las maneras, cuáles son las exigencias que Dios requiere de cada uno de nosotros como sacerdotes, como adoradores, como servidores, como personas consagradas a Dios, para que le llevemos la ofrenda de alabanza, las adoraciones, para que le llevemos, aleluya, las plegarias. Nosotros debemos de entender lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos ser ignorantes de lo que vamos a hacer, porque en el capítulo 6, si no me equivoco, de Levíticos, los hijos de Aarón quisieron presentar una ofrenda que Dios no la había pedido, Dios no la había exigido, y quisieron presentarla a la manera de ellos. Y la quisieron hacer tal y como la sabían hacer antes, pero con un fuego extraño, un fuego que no era divino, un fuego que era del mundo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, que la gente está ofreciendo alabanza, la gente está ofreciendo ofrendas de adoración con fuego del mundo, con fuego que no es de Dios. Y esa adoración no es la que Dios está pidiendo del pueblo. Dios exige santidad en el hombre y la mujer de Dios. Dios exige consagración en el hombre y mujer de Dios, porque Dios no es un juego. Y el problema es que a veces creemos que estamos engañando a Dios, como engañamos al hermano o a la hermana, cuando sabemos la condición en la que hemos andado durante la noche o durante la semana, y creemos que podemos engañar a Dios. Y mire, si no me equivoco, se llamaba Nadab y Abiú, algo así. Vamos a ir allá. Capítulo 6 del Levítico. Gloria al Señor. Acompáñenme en esta travesía. Capítulo 10, perdón. Capítulo 10. Acompáñenme en esta travesía. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. A ver, que la gente piensa que esto es un juego. La gente piensa que esto es, yo me presento ahí y mire, ya Dios me amó, ya Dios me perdonó. Ok, yo me arrepiento hoy, pero yo mañana sigo con lo mismo. Oiga, yo le doy la alabanza el domingo al Señor, pero durante la semana yo anduve todo en libertinaje. Anduve haciendo de todo. Pero como el domingo yo me arrepentí, el Señor recibió mi alabanza.
Seguro que el Señor recibió tu alabanza. ¿Por qué hay tanta gente enferma dentro de las congregaciones? ¿Por qué hay gente miserable en la salud dentro de las congregaciones? Porque han tomado el nombre de nuestro Dios, que es santo, puro, en vano. Porque juegan con el nombre de Dios, juegan con hacerle un culto a un Dios santo cuando ellos son inmundos, cuando ellos no han sido lavados, porque no se han dejado. Y el fuego de Jehová los consume. ¿Cómo los consume? Con enfermedades que nunca se les van, con enfermedades que siempre están ahí. Toman medicina y no se les va, toman lo que sea y no se les va. Ahí está, con miseria. Trabajan y nunca tienen lo que quieren. ¿Por qué? Porque han tomado el nombre de Dios en vano. Se han presentado ante Dios con una ofrenda que Dios nunca la pidió, y con un fuego extraño, un fuego del mundo. Una emoción del mundo, una emoción de la carne. Pero cuando salen del culto, cuando terminan su alabanza, cuando terminan el culto, siguen en lo mismo. Siguen en la misma inmundicia, siguen haciendo lo mismo. Ay, usted ve el hombre y la mujer ahí trabajando, todos enfermos, trabajo tras trabajo, no tienen tiempo de nada, no descansan nada. Y pareciera que el dinero se les va, pareciera que tienen una bolsa rota, echan dinero en el bolsillo y no les abunda. ¿Por qué? Porque están ofreciendo fuego extraño y Dios les está quemando. Dios les está quemando. Los quema con enfermedades, los quema con miserias. Y sufren. Sufren de más, porque más fácil quizás fuera que Dios los castigara de un solo, que se los llevara como se llevó a estos dos, que tenerlos en el mundo trabajando, todos enfermos. Aunque después, si no se arrepienten totalmente, van para el mismo infierno. Y de ahí, ¿quién los va a poder sacar? De ahí, ¿quién los va a salvar? Por eso que el hombre y la mujer de Dios deben de conocer la manera, la actitud con la que se va a presentar ante Dios, a ofrecer sus alabanzas, a ofrecer sus oraciones y sus plegarias ante el divino Dios. Y mire, en Apocalipsis, cuando dice que Juan escuchó una voz como de trompeta, que quiso voltearla a ver y no pudo. Y cuando lo vio, dice que sus ojos eran como de fuego, como de llama. Imagínense a quién nosotros queremos engañar, a quién nosotros nos estamos presentando, a quién nosotros estamos invocando. Es a un Dios poderoso, a un Dios que es más poderoso que el sol mismo. Y acérquese alguien al sol. Acérquese al sol. Si al mediodía a veces nosotros no aguantamos ni el sol, que está a miles y millones de distancia, de millas de distancia de nosotros. Imagínese, y que el divino Dios lo esté viendo a uno con esos ojos de fuego, que le lacere todo su corazón, y lo que vea en medio de las cavidades de ese corazón sea pura inmundicia, pura mentira, pura hipocresía. Y después dicen, ¿por qué la hermana o el hermano no prospera espiritualmente? ¿Y cómo va a prosperar si la mujer o el hombre han dado en inmundicia? Si la mujer y el hombre han dado fornicando, adulterando, aparte, y llega a los altares sin arrepentimiento. Porque oiga, una cosa es de que nosotros hayamos pecado, pero otra cosa es que no nos arrepintamos y sigamos con la misma inmundicia con la que hicimos el pecado. Pero otra cosa es que nosotros hicimos un error, lamentando el caso, que cualquiera le puede pasar, que esperamos que a ninguno de nosotros, ni el que nos escucha, le sucede, porque también trae consecuencias grandes.
y nos arrepintamos y vengamos llorando ante la presencia de Dios, gimiéndole por perdón, hasta que sintamos el perdón de Dios, hasta que nos liberemos de eso, dejemos de gemir. Oye, eso es diferente. Ahí hubo arrepentimiento. Entonces Dios empieza y acepta la alabanza de aquel adorador. Pero mientras el hombre o la mujer de Dios sigue con lo mismo y lo mismo y lo mismo, y quiere agradar a Dios, olvídese, el hombre o la mujer pasará seco toda su vida. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios se arrepiente de corazón, cambia su conducta antigua y se torna a la santidad y a la consagración a Dios, entonces ese hombre y esa mujer retoma vida, toma vida, se levanta, se prospera espiritualmente y lo ve animado, lo ve con ganas, lo ve que quiere seguir, lo ve que quiere tragarse nuevamente el mundo para Dios, quiere convertir, y si es posible, hasta los niños para Dios. Porque el hombre se arrepintió y Dios, que lo había abandonado por su inmundicia y su pecado, retornó y poseyó aquel tabernáculo, el cual se había descarriado nuevamente. Pero debe de haber un arrepentimiento en nosotros, el cual no es fácil sentirlo. Ahí donde muchos se equivocan. Creen que arrepentirse es solo pasar a un altar a decir me reconcilio con el Señor. No, no, no. No, mire, le voy a decir. El arrepentimiento debe de dolerle en su alma igualmente como cuando nosotros le dijimos basta al mundo, basta al pecado. Debe de haber un dolor dentro de nosotros. Y ese dolor es el que ve el Señor y dice, mi hijo, mi hija se arrepintió. Y entonces, ahí donde eran 100 ovejas, las que el Señor tenía, y al contarlas, le faltaba una. Entonces, aquella persona que se ha arrepentido es aquella oveja que se había descarriado, ¿verdad? No es aquel sinvergüenza que está sentado en las sillas todo el tiempo haciendo lo mismo y lo mismo. No, es aquel que era recto, aquel que se paraba en la brecha, aquel que amaba la santidad, amaba la consagración, amaba la palabra del Señor, amaba el estar en los cultos, amaba hacer todo lo que tenía que hacer en la obra del Señor, y lamentando el caso, tuvo un descuido, un resbalón y cayó. Y entonces el Señor contó sus ovejas y le faltaba una. Al faltarlas, pues tuvo que dejar las 99 para ir a buscar aquella que se había descarriado. Pero no son aquellos cabros que se la pasan brincando de banca en banca. No son aquellos que lo único que causan son divisiones con su palabrerío y chambres, que es inmundicia y es pecado. Aquellos que causan división y aquellos que soportan a estas personas son tal y cual de abominación a Dios como lo es aquel inmundo que no se aparta para Dios y pretende estar agradando a Dios en esa manera tan incorrecta dentro de las congregaciones. Ese no es. Cuando Dios se refiere que va a buscar al descarriado, es aquel que puso su todo para servirle a Dios, que entregó su corazón, entregó su alma al servicio de Dios. Y lamentando el caso, se descuidó. Por eso que Pablo siempre advertía y decía, el que esté firme, mire que no caiga, porque Pablo sabía que la tentación llegaría. Pablo sabía que la duda llegaría. Pablo sabía que el cansancio llegaría. ¿Y cómo Pablo lo sabía? Pues Pablo era otro humano como usted y como yo. Él mismo decía que él no peleaba
a la aventura, o como no sabiendo lo que no hacía, sino que él peleaba y ponía su cuerpo en servidumbre. Ah, Pablo, pero si era San Pablo, dicen algunos, era santo, dicen por allá en la religión grande. Ese era San Pablo. ¿Cómo Pablo le iba a suceder eso? Pues mira, Pablo no era ningún bobo. Pablo sabía de que si se descuidaba, se lo llevaba el diablo. Y Pablo se paraba firme y decía, yo no me tomo el chance. Yo no ando peleando a lo que no sé. Yo sé el enemigo que tengo, la carne. La carne. ¿Qué es lo que dice? No voy como el que pelea la aventura. No peleo al aire. No, yo vengo y sujeto mi carne. ¿Ah? Es el problema. Eso es lo que nos cuesta, sujetar nuestra carne. Terrible, ¿verdad? Pero San Pablo también lo sabía. Y por eso aconsejaba, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Para qué? Para evitarle un trabajo al Señor de ir a buscar la que se descarrió. Para evitarle un trabajo al buen pastor, al que da su vida por las ovejas. Sí, porque hay buenos pastores y hay pastores que no valen un chavo. Y el Señor mismo lo dijo. El buen pastor su vida da por las ovejas. No por los cabros, sino por las ovejas. Porque hoy en día el pastor da la vida, pero por los cabros, no por las ovejas. Las ovejas que andan en santidad, las ovejas que les gusta la consagración, las ovejas que son dedicados a la obra de Dios. No, eso no. Dan la vida por los cabros, por los que le causan revolú. Eso, aleluya. Pero el buen pastor, su vida da por las ovejas, dijo el Señor. Y las ovejas son aquellos que se han apartado para Dios, que se desviven para Dios. Por eso yo le digo desde el inicio, esto no es para todos. Habían 12 tribus y de esas tribus solamente aquellos que cuando le ofrecieron adoración al becerro de oro, tuvieron el valor de levantar su espada y matar a todo aquel que se rebeló para hacer una abominación ante Dios. Dios los escogió, que fueron los levíticos, los de Leví, la tribu de Leví. ¿Ve? Las otras 11 quedaron en el pueblo común, pero esta tribu fue apartada para el servicio de Dios, de generación en generación. Por eso yo le vuelvo a repetir, esto de servir al Señor no es para todo mundo, es para el que quiere, para el que desea, para el que se para firme, para el que dice, Señor, no importa la condición que esté, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, no importa lo que esté haciendo mi hermana, mi hermano, mi padre, mi madre, mi tío, mi abuela, pero yo le serviré en espíritu y en verdad. Pase lo que pase, venga lo que venga, me digan lo que digan, yo estoy firme para servirle a usted. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Ve? Por eso que el Señor vino y abrió una gran puerta para que el hombre pueda entrar al Evangelio. Pero no es la puerta que entra al cielo, que lo lleva al cielo. Hay una puerta muy amplia para entrar al Evangelio. Pero hay una puerta muy angosta para entrar al reino de los cielos. En el Evangelio a todo mundo están dejando entrar. Mire, como decía el pastor Muñoz, las cercas, las fences, las bardas están bien bajitas. Ahora dijo, hasta los cerdos saltan para estar en la iglesia. ¿Y qué está pasado, hermano? Si hoy en día usted no ve diferencia entre el mundo y la iglesia que supuestamente adora a un Dios santo y puro. No hay diferencia en las iglesias pentecostales de hoy en día.
La inmundicia se apoderó de los líderes. Y por cuanto los líderes aflojaron la rienda de la santidad, el mundo entró a las iglesias. Y ahora se ve común que la hermana anda el pelo pintado, ande las cejas, ya ni tiene cejas, una línea se hacen, una línea de pintura. Ya los pelitos que el Señor le dio ya no les gustan. Mire, ahora está de moda que la pastora no tiene labios gruesos, se inyectan botox para tener una trompeta así como que pareciera caballo. Y esas son las modas que se están metiendo en las iglesias. Oiga, y eso básicamente decirle a Dios: Señor, tú no sabes lo que has hecho conmigo. Mira, yo fuera bonito si no tuviera una nariz grande. Yo fuera bonito si fuera colocho. Oiga, el hombre no está contento de ninguna manera. De ninguna manera. Hace poco leía un documental donde una joven allá en Inglaterra es blanca. ¿Y qué cree que quiere ser? Negra. Usted ve los negros queriendo ser blancos, los hispanos queriendo ser rubios o rubias. Oiga, la viejita queriendo ser joven, el viejito con el pelo pintado. Oiga, y es un solo revolú lo que hay en las congregaciones. ¿Y qué ha pasado con el temor a Dios? Con el temor reverente que deberíamos de tener dentro de las congregaciones. Porque las congregaciones son las encargadas de hacer la diferencia entre el mundo pagano y el mundo santo que se vive dentro de las congregaciones, que es de Dios. Porque el hombre y la mujer de Dios deben de aprender a servir a Dios tal y como Dios lo exige. ¿Por qué? Porque para el cielo vamos. Allá no está Bill Clinton de presidente. Allá no está el rey Arturo como rey. Allá está el Dios santo y 3 veces santo, encargado de aquella patria celestial. Y yo no puedo acercarme a Dios así como se acerca el mundo, ignorante de la verdad y de la justicia y la santidad de Dios. Yo no puedo tratar de ser un religioso como lo es el que desconoce la palabra de Dios. Yo debo de aprender los estatutos que hay en la palabra del Señor, cómo el hombre y la mujer de Dios se deben de acercar para que sea recibida su alabanza. Porque un Dios santo exige que su adorador sea santo. Por eso que dice que, mire, que no mintamos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que imitar, la idea, el compromiso que nosotros hacemos al decir: Señor, si te acepto, Señor, mi compromiso es imitar tu conducta, ser como tú, porque a donde tú me quieres llevar, tú eres el que manda, tú pones las condiciones, tú pones las reglas. ¿Y el hombre qué es? Si el hombre ni siquiera puede controlar este mundo, ¿va a poder controlar el cielo? No. ¿Y por qué entonces nos vamos a sujetar a reglas humanas? A reglas que no tienen nada que ver con la santidad. Mire, muy concilios pueden ser, pero si se han descarriado, van por mal camino. Porque cuando este varón, por el que nos nombran a nosotros protestantes, Martín Lutero, desafió las altas autoridades eclesiásticas en los 1500, no solo lo tildaron de hereje. ¿Sabe de cómo lo tildaron? De hijo del diablo. Lo tildaron como un blasfemo. ¿Por qué? Porque no se sujetó a las sinvergüenzadas de ese concilio, al cual usted ahora conoce como la Iglesia Católica Romana. Lo quisieron matar y lo mataron. Básicamente,
Lo llamaban a reuniones y lo que le tenían entendido era una trampa. Porque los hijos del diablo son tramposos. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. ¿Y quién trabaja con mentiras? El diablo. Por eso que muchos han tratado de blasfemar la buena conducta de nosotros, pero tienen que mentir para poder ponernos en mal. ¿Por qué? Porque siempre dimos ejemplo. Siempre lo que nos exigieron, estuvimos ahí. Y aunque trataron, pero no pudieron, porque el hombre y la mujer de Dios debe de conocer la manera y la conducta que Dios exige de su adorador, de su sacerdote. Y mire, y cuando uno conoce esa conducta, usted no importa quién sea que le diga, no, eso no es malo. No importa quién le diga, no, eso está bien, no importa. Mire, no importa si su pastor, su pastora, el presidente del concilio, el presidente del mundo y todo lo que quieran poner de poder ahí para allá, venga y le diga, mira, eso está malo o está bien. Si cuando la Biblia a mí me dice que la fornicación, la mentira y el adulterio es pecado y abominación a Dios, ellos me dicen que no es malo, mire, ¿y yo por qué tengo que escuchar? Pero hay gente que como le gusta andar nadando en la inmundicia, ¿saben lo que hacen? Pues se sujetan a esas mentiras. Y se empiezan, mire, a agarrar las cosas consagradas a Dios. Empiezan a tocar música. Además, yo he visto músicos que entran directos. ¿Quién sabe si han venido de hacer fornicación, adulterio? ¿Quién sabe si lo que anduvieron viendo son cosas pornográficas o algo? Y mire, directos a tocar las cosas santas del Señor. Pero repréndanlos ustedes en estos lugares donde el mundo ya tomó el control. ¿Quién es el malo? El que busca que haya un orden. ¿Quién es el malo? Aquel que está consagrado para Dios y es celoso de las cosas de Dios, que cuida la casa de Dios, que cuida los instrumentos que han sido consagrados para la alabanza de Dios. Ese es el malo. Y el mundo no nos acepta. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo que no nos iban a aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del mundo. Es triste la condición en la que se vive hoy en día el evangelio, pero nosotros debemos de estar alegres porque el Señor abre una puerta para que si nosotros andábamos torcidos nos podamos enderezar. Y esa puerta se llama Siloé. Y ayer que oraba el Señor me decía, Siloé, porque te abrí los ojos para que vieras dónde estabas. Siloé, porque te quité la ceguera que tenías. Porque no puede ser más poderosa la palabra de un hombre que la palabra de Dios. Si la palabra de Dios exige santidad y el hombre dice no importa cómo vaya, la palabra de Dios vamos a obedecer porque es necesario, decía, aleluya, el apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos vamos a meter eso en el corazón. Y vamos a amar la palabra del Señor. La vamos a estudiar y la vamos a trazar tal y como fue dada. Y el que quiera salvarse va a amar la palabra. Y el que quiera perderse va a ir a donde le dan mentiras. Mire, nosotros no andamos buscando una congregación de 100,000, ni de 5,000, ni de 1,000,000. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos detrás de dinero de nadie. Nosotros dependemos de Dios y de la fuerza que Dios nos da para mantener y sostener esto. ¿Y sabe por qué? Por lo mismo. Porque no queremos tener ataduras de que alguien entra y como no aguanta la doctrina de salvación y de santidad, se vaya y después esto quede en el aire. No. Aquí, mi hermano, la puerta está amplia. Puede entrar el que quiera. Pero va a tener que sujetarse a las doctrinas bíblicas y de santidad ya establecidas, porque son las que nosotros practicamos. Y al que no le parezca, mire, así como le abrimos la puerta, así también le bendecimos y le deseamos lo mejor. Goodbye. Porque esto, como les dije al principio, no es para todo mundo. Dios
de las 12 tribus eligió a los levitas para ser sacerdote. Usted, en medio de este gran mundo de inmundicia y hombres pecadores, lo eligió a usted. Pero lo eligió y usted tiene la decisión de decir: sí te sirvo, sí me sujeto a tus condiciones, sí me voy a adaptar a tu evangelio. Y el hombre y la mujer que no quiere, pues es la que comienza a meter el mundo. No, es que yo le voy a servir al Señor, pero si me permiten que use aretes o pantallas. Yo le voy a servir al Señor, pero si cambian al pastor, si ponen en disciplina al hermano ese de santidad. Mire, yo le voy a servir al Señor si ponen al aguado aquel a que sea el copastor o la copastora. Así yo me quedo en la iglesia. Y mire, yo gano $7,000 al mes. Mi diezmo serían al mes $700. Oh, y no es nada. Si usted se porta bien como usted es mi pastor, yo le voy a hacer regalitos. Pero ya sabe, no quiero ese hermano predicando, aquella hermana predicando, aquel hermano es muy fuerte, ese tampoco. Okay. Mire, tengo un hijo que es cristiano a su manera. Póngamelo a tocar el piano, póngamelo a cantar, por favor, y si puede, hágamelo presidente de los jóvenes. ¿Sí? Porque es que no quieren sujetarse a las condiciones de Dios. No quieren sujetarse a las reglas de Dios. Ellos quieren poner su propia regla aún a la palabra de Dios. Y el hombre y la mujer que viene necesitado de algo diferente, de buenas nuevas de salvación, que es el evangelio de santidad que el Señor predicó, entra por esas puertas. ¿Y qué es lo que lo hacen? Un cobarde, un chillón, un llorón, que todo el tiempo necesita una pacha para que está llorando ahí todo el tiempo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Si Dios lo ha preparado a usted y a mí, es para poder enfrentar las adversidades que se van a venir en contra de su iglesia. Y un chillón, un llorón, como lo que acostumbra la gente a hacer, ¿cómo va a soportar la guerra que se va a levantar en contra de su iglesia? ¿Cómo la iglesia primitiva soportaría o hubiese soportado la persecución que le levantaron estos 5 emperadores romanos si todos hubieran sido unos chillones como los que hay hoy en día? Ni siquiera son capaces de sujetarse a la santidad externa, menos a la interna. ¿Y cómo iban a soportar esa persecución a espada y fuego, a flechas que hubo en contra de la iglesia primitiva? Si ahora hasta por una máscara lloran. Mire, yo no voy a la iglesia porque estar con esa máscara todo el día, todo el culto ahí, no, usted. Mire, no. Por ahí alguien dijo: ¿a qué hora son los cultos? Le dimos el horario y dijo: ay, pero de noche. ¿Y cuándo ha visto que una iglesia da cultos de día en plena semana? Hermanos, la gente anda buscando meter sus condiciones para servir a Dios. Y eso no va así. Dios no trabaja así. Por eso que este evangelio no es para todos como les están haciendo creer. Lo que ellos quieren son sus finanzas. Por eso no les corrigen. Por eso no les enseñan. Porque lo que quieren es vaciar su bolsillo. Lo que están haciendo es entreteniéndolo. Pero ¿qué va a pasar si su vida está miserablemente caída espiritualmente y esa trompeta suene? ¿Qué va a pasar con esas almas, mis hermanos? ¿Qué van a pasar con aquellas almas que están en pleno adulterio y fornicación, tomando partes, creyendo, hermanos, que están bien? Porque así les han enseñado. ¿Qué va a pasar?
¿Quiénes son los culpables que se pierdan esas almas? Ay, y por eso es que dicen que esta obra no es de Dios. ¿Por qué? Porque le somos tropiezo al diablo y a sus mentiras dentro de las iglesias. Al único que no le conviene que la iglesia despierte de ese sueño mundanal que le han metido es al diablo. Por eso nos tachan de que no somos de Dios, porque predicamos la palabra de Dios y no le decían al mismo Cristo que él echaba a los demonios por Belcebú. ¿Y qué espera usted? Que a nosotros nos traten con abanicos soplándonos cuando tenemos calor, que nos lleven uva a la boca. Si nos hemos dedicado al Señor, nos hemos consagrado, nos hemos apartado y hemos entregado todo lo que tenemos a la obra del Señor, no estemos esperando que nos traigan Coca-Cola. Prepárese, porque aquí no estamos preparando gente llorona. Aquí estamos preparando hombres y mujeres de Dios que sepan hacerle guerra al diablo y a sus secuaces y a sus ministros que se visten como ángeles de luz. ¿Ah? Aquí el más aguado que pueda haber le pueda pegar una pela al diablo. Que de eso se trata. Mis hermanos, no es tiempo para estar jugando. Oigan, hermanos, estamos jugando con la vida de nosotros, la vida eterna. Mire, eso fuera para que la gente se engrifara y temiera y corriera a buscar de Dios todos los días. Mire, si cuando la gente viene por México y le dicen la migra, oiga, usted no ve más que el polvo. Si son gorditos hasta ruedan corriendo. Así fuera que nosotros hiciéramos cuando nos diéramos cuenta que lo que nos estamos jugando es la vida eterna o la condenación eterna. O mire, cuando uno anda en el mundo y anda de pícaro y a veces se mete a las casas de los papás de las novias y llegan los papás, unos capaz hasta de tirarse de un segundo piso por una ventana por tal de que no lo cachen. ¿Por qué el hombre y la mujer de Dios están descuidadas y no corre cuando sabe que lo que está jugando es la vida eterna, mis hermanos? Mire, arriesgamos todo en el mundo, todo lo que teníamos por complacer los placeres mundanos que andábamos encima. Pero hoy en las cosas de Dios nos hemos hecho unos delicaditos. Personas delicadas, hermanos. Y mire, aquí no se puede ser delicado, porque si al Señor la bofetaron, ¿qué espera usted? Si usted es un siervo de Dios, tarde o temprano le va a caer una también para que avive. Porque, hermanos, el hombre y la mujer de Dios siempre tiene la contraria del mundo y de los mediocres y de los impíos y de los carnales. Siempre va a haber un roce, porque la carne y el espíritu tienen una lucha viva. Y a usted se le hacía normal que el hermano que predicaba santidad no lo querían, que al hermano que predicaba santidad lo hicieran al lado, lo pusieran en disciplina silenciosa. No se le haga extraño si la carne y el espíritu tienen una lucha. Gloria a Dios, amén, así es. Ah. Y pues, ¿pero qué es lo que viene a hacer Dios? A formar hombres y mujeres con carácter divino, con carácter de Dios, que sepan pararse. Mire, si en el ejército a pechadas los hacen hombres, a los hipotillos, a los muchachitos, o te paras bien o ahí te va. Tal vez la primera vez lo botan, la segunda quizás, pero ya la tercera, ya el muchachito cuando ve venir aquel su comandante o quien lo entrene, se va a parar para que no lo boten de la pechada. Y así nos toca a nosotros aquí, hermanos. Mire, hemos pasado un training
bastante, ni tanto va, pero Dios nos ha formado así. ¿Para qué? Para que no seamos chillones, hermanos. Para que hagamos hombres valientes, mujeres valientes, que tengan la espada de Dios en su corazón y en su mano para hacerle la guerra al diablo y a la inmundicia que se ha apoderado de los púlpitos. ¿Ah? Que preparemos la iglesia que va a irse en el rapto. ¿Sí? Porque mire, ¿sabe quiénes fueron los mejores guerreros en el tiempo de David? Los rechazados, los que no quisieron. Ahora mírelo espiritualmente. ¿Y quiénes se quedaron con el reino? ¿Quiénes se quedaron con el reino? No fueron los mismos que desecharon a aquellos. No fueron los mismos que nadie quiso. No fueron los mismos que tuvieron que huir junto a David. Esos mismos se quedaron con el reino. Y hoy en día no quieren a los de santidad interna y externa. No los quieren, no los soportan. Son un tropiezo en su camino de inmundicia. ¿Por qué? Porque es que el que anda en santidad, el que ama la santidad, el que vive la santidad, es una luz. Y cuando se le pone al frente a un inmundo que le gusta la inmundicia, que todavía anda en su corazón entenebrecido, lleno de tinieblas, el reflejo de la luz y la santidad que hay en el hermano saca a la luz el montón de pecados que anda aquel encima. Y lógicamente rechinan los dientes y lo quieren apedrear como apedrearon a Esteban. Eso es. ¿Pero por qué? Porque hay una iglesia que es la iglesia de Dios, la que se guarda, la que se cuida, que es la que tiene guerra constantemente. Usted ve estas iglesias liberales, iglesias que no parecen ni iglesias, que andan hablando allá afuera, conquistando gente, y son las que rápidamente crecen. ¿Por qué? Porque no hay exigencias, no hay condiciones de servicio. Pero a mí la palabra me exhorta. Si usted lee el Nuevo Testamento, las cartas, las epístolas de los que escribieron el Nuevo Testamento, todas son exhortaciones a dejar, a seguir, a animarlos. Mira, yo sé que está difícil la cosa, pero mira lo que nos espera. Pero vea, todas son correcciones. Y en una iglesia donde no hay exhortación a un cambio, pues no es iglesia de Dios. Porque no les interesa corregir lo malo que hay en la gente. Y el evangelio de Dios es exigente, exige santidad todos los días. Y no hay un límite de santidad. No hay un límite. Así como no hay un límite para que usted pueda tener dinero, porque entre más tenga, mejor. Así tampoco hay límite para la santidad. Entre más tenga, mejor. Entre más se parezca a nuestro Señor Jesucristo, mejor. En aquel día, cuando sea pesado, porque acuérdense que Dios es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa. Quizás antes, bueno, Él todo lo sabe, pero vamos a ponerlo así. Antes del arrebatamiento, millones de ángeles van a venir con una balanza. Van a poner a Jesucristo a este lado y lo van a poner a ustedes. Si Jesucristo le hace y usted sube, fue encontrado falto. No va. ¿Por qué? Porque no tenía nada de santidad. Pero aquel hermano que todos rechazaron porque amaba la santidad, lo ponen en la balanza y ponen el peso de Jesucristo aquí. Y mire, quedan bastante igualitos. Sí va. Y el Señor nunca le va a decir, hijo, lo siento, no vas a poder entrar al cielo porque muy santo eres. No. Mire, hermano, si es que hay algún nivel, mejor que nos sobre, pero que no nos falte. Porque si nos sobra,
aleluya, somos bienaventurados. Pero si nos falta, ay papá, te tocó brasa. Y eso es un problema, ¿verdad? Pero nosotros gozosos, hermano. Mire, no hay cosa mejor, hermano, que le digan a uno la verdad. Porque la verdad es la que nos hará libres. La verdad es la que nos enseña cómo servir a Dios. Por eso es importante, mire, que nosotros conozcamos la manera que Dios se le reveló al pueblo de Israel. Y la manera que Dios exigía que el sacerdote y el pueblo de Dios, cuando se fuese a acercar a Dios, las condiciones que Él pedía. Porque no las ponía el pueblo, las ponía Dios. Y cuando estaban allá en el monte Sinaí, ¿qué les dijo? Dile a tu pueblo que escoja la mejor ropa que tenga, que al tercer día van a venir a mi presencia. Escuche bien, la mejor ropa. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor de nosotros, hermanos. Y eso debemos de entenderlo. O sea, Dios quiere lo mejor. No podemos servirle al Señor así de ladito. Ay, Señor, no, mire, parados de frente, Señor. Tengo, bueno, aquí no, por muy pobre que uno sea, tiene su mudadita buena, ¿no? Por ahí había un pastor que siempre andaba en traje, pero el mismo traje, pero siempre andaba bien trajeado, pero el mismo traje. Por fuera se miraba lindo, pero por dentro ya no tenía ni siquiera la telita esta fina que tiene por adentro. Pero él andaba bien trajeado. Hermanos, y nosotros tenemos que pensar siempre así. No, Señor, si voy a darte lo mejor. Ahora, suceden situaciones. Si yo no alcancé a ir a la casa y andaba medio sudadito, medio sucio en mi ropa, y tengo la oportunidad de ir a la iglesia, tampoco voy a dejar ir a la iglesia por eso. Pero me entiende, que no se nos haga costumbre, sino mire, siempre presentables para el Señor. Y esa era una de las exigencias que el Señor pedía al pueblo. Ese era todo el pueblo. Pero para los sacerdotes, en el capítulo 21 de Levíticos, Dios tenía sus exigencias. No podían casarse con cualquier mujer. No podían ofrecer cualquier cosa. No podían salir del santuario. El sacerdote no podía salir del santuario. Y eso, hermanos, ¿por qué? Porque profanaban el nombre de Dios. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Que cuando nosotros salimos de comunión con Dios, estamos profanando el nombre de Dios. Porque el sacerdote es consagrado a Dios. El sacerdote fue ungido con el aceite de la unción de Dios. Y si Dios pedía respeto y reverencia para el aceite, que era el aceite, imagínense nosotros que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo no deberíamos tener un gran cuidado de lo que hacemos, de cómo andamos, de cómo nos presentamos ante Dios? Porque ya ve, el que salía del santuario profanaba el nombre de Dios. Y si ese sacerdote, después de haber profanado el nombre de Dios, se presentaba a dar una ofrenda, ¡ay! Fuego salía de Dios y lo consumía. ¿Sí ve? Porque es la importancia que yo les digo. Mire, la casa del Señor la vamos a respetar. En la casa de Dios nos vamos a aportar, porque Dios está aquí, porque es la promesa. Y si nosotros no creemos eso, pues no podemos servir a Dios. Donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí voy a estar yo. Yo no sé si está aquí, está ahí o está cubriendo todo el lugar, pero yo creo que Dios está aquí conmigo y con usted. Y cuando se habla la palabra de Dios, usted no puede estar hablando, usted no puede estar brincando. Usted tiene que mostrarle reverencia a esta palabra, porque esta palabra salió de la boca de Dios. Y si Dios está aquí, sigue hablando esta palabra.
Pero hoy en las iglesias todo eso no se enseña. Porque el hermano se va a ofender, porque la familia se me va a ir. Mire, goodbye. Yo no quiero servir en un lugar donde desconocen cómo se tiene que servir al Dios verdadero. Yo sí quiero estar con aquellos que invocan el nombre del Señor, pero con un corazón sincero, sabedores de lo que están haciendo. Porque mire, por ahí hay muchos que se jactan que tienen 40 y 50 años sirviéndole al Señor. Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué manera? Porque cuando se les ve la manera que viven el Evangelio, pareciera que ni siquiera tienen conocimiento ni de lo que es santidad. Y nosotros no podemos hacer ignorantes de todo esto, porque no podemos enseñarle al resto algo que desconocemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Primero tenemos nosotros que ser ejemplos. Por eso que la Biblia dice que no cualquiera puede enseñar. Tiene que ser una persona irrepresible, que no tenga señalamiento. ¿Ve? Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Si hoy en día no importa, cualquiera puede hacerlo. El todo que dé el diezmo, el todo que ofrende. El fornicario ponen a predicar, el adúltero. Y no estoy hablando de un adúltero arrepentido, estoy hablando de alguien que practica el adulterio todos los días. ¿Ah? ¿Y por qué esa parte de la Biblia no importa? Porque no les conviene. No les conviene porque se les va. ¿Y de qué sirve, hermano? Mire, el deseo de mi corazón es que los que estemos aquí, ninguno se pierda. Y ese debería ser el deseo del corazón de cada pastor, que si tiene 20 miembros, los 20 miembros conozcan y beban del Espíritu de Dios todo el tiempo. Que cuando esa trompeta suene, ninguno se queda. Pero no se le puede mentir que practicando el adulterio va a ir para el cielo. Que es mentira. Y aquí no depende, hermanos. Mire, el triunfo de un pastor no depende de cuántos tuvo en una congregación, sino de cuántos se salvaron al final. Pero mire, hoy en día hasta los pastores se van a perder porque están arruinados, están dañados, contaminados con la inmundicia de este mundo, acomodados. Mire, copian cualquier cosa que les beneficia. La copian. Copian herejías del G12. Copian cosas de pare de sufrir. Y las meten en las congregaciones. Hermano, que el Señor reprenda. Y la preparación. Y nos dicen que son llamados de Dios. Y nos dicen que hablan con Dios todo el tiempo. Y cómo Dios no les enseña que están haciendo un mal a la congregación y a sus vidas. Y esto, hermano, esto no se hace por conveniencia propia. Bueno, se hace por salvación, claro, está primeramente. Pero, hermano, se hace por ayudar a los demás, para preparar hombres, para preparar mujeres, para preparar niños, jóvenes, que sean salvos, que sean soldados de Dios, del Evangelio de Dios, que puedan pararse en cualquier esquina y defender las doctrinas, que sean baluartes de la verdad. De eso se trata aquí. No se trata de tener un montón de gente que desconozca los valores del Evangelio. Quizás ya me pasé, ¿va? Pero mire, mi hermano, lo que dice el versículo aquel, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y si el sacerdote levítico no podía acercarse a Dios cuando rompía cualquiera de aquellos estatutos y condiciones que Dios les había dado para que se acercaran a ellos, ay, ¿qué le dice a usted? Que usted rompiendo y pisoteando la palabra de Dios como le da la gana, puede acercarse a Dios.
No, esto no es para todo mundo. Esto es para el que quiere. Este es para el que quiere salvarse. Por eso que las iglesias deben de predicar para salvar gente. Para componer lo torcido, lo doblado. Para levantarlos. Y ponerlos en lugares deleitosos, como decía la hermana ayer. ¿Sí? Porque si para la gente no es deleitoso hablar de la santidad y que se debe vivir, pues es un impío. Porque le gusta la inmundicia. El hombre que vive en santidad se deleita con los mensajes de santidad porque se guarda para Dios y no le hacen roce, no encuentra tropiezo en la palabra del Señor. Ya vamos por la mitad. En primera de Pedro 2:9 la Biblia nos dice, nos señala que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, real, no un sacerdocio común como lo que hacían los levíticos, no, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque venimos de Jesucristo, el sumo sacerdote por preferencia, el que murió una vez por todos. Nación santa, escuche bien, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el impío hasta ahí lo deja. ¿Okay? El carnal y el tibio hasta ahí lo deja. ¿Por qué? Porque es un haragán. ¿Okay? Pero escuche lo que dice después. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no es un sacerdote real para estar aplastadote en la banca. ¿Sí? No. Usted, Dios lo eligió y lo preparó y lo formó para que usted sea un anunciador de la luz de Dios, para que usted lleve esperanza al que está en tinieblas, para que se ponga a trabajar, en pocas palabras, para no andar con rodeos, pues trabajemos, ¿verdad? El que no limpia el templo, mire, que limpie los instrumentos. El que no canta, que lee la palabra. El que lee la palabra, pues, y quiere cantar, que cante. El que no predica, pues, mire, que sirva de ujier, que haga algo, enseña a los niños, a los adultos. Pero, hermano, hagamos algo. Porque si la palabra dice que el que no trabaje tampoco coma, pues el que no trabaje tampoco va a heredar cielo. Porque esto tiene que ser voluntario. Y la persona que voluntariamente se ofrece a un ejército o a una asociación de ayudas, voluntariamente hace todo lo que le piden. Fácil. Porque aquí no puede haber nadie a la fuerza porque no va a querer hacer nada. Mire, voluntariamente Dios le llama, le elige, le señala, le toca el corazón duro de piedra que tiene y le dice, te he elegido. ¿Quieres servirme? Con estas condiciones, ¿querés servirme? Ahí se elige si sí o no. Y algunos dicen sí, y les pasa como aquel, ve a cuidarme la viña, ve a limpiarme la viña. El primero le dijo no. Y el segundo dijo sí y no fue, pero el primero sí fue. Y hay muchos que están dentro del evangelio como estos dos. Unos dicen que sí y no quieren hacer nada. Y los que han dicho que no son los que están haciendo todo. Entonces nosotros aquí tenemos que tener el coraje. Mire, la valentía. Que si ya dijimos que sí, bueno, Señor, contra viento y marea. Yo soy un baluarte. Y el baluarte lo que hace es que rompe las olas y el fuerte viento que azota las ciudades fortificadas. Vaya, no que quería ser un valiente y un baluarte, pues. Vea lo que va a recibir. El azote de las malas condiciones del tiempo. Ahora usted ve por qué siempre lo sopapeaban a usted.
Ahora usted ve por qué lo garroteaban. Todos le querían pegar. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto como baluarte. Todas las malas condiciones, su pecho, tenían que cortarlas para que no golpearan a los demás. Pero vale la pena cuando se está luchando por gente que se guarda para Dios, poniendo el pecho y la frente por gente que se guarda para Dios, que quieren servir para Dios, que se apartan para Dios, se separan para Dios. Oiga, ahí sí uno se alegra. No importa, me dieron duro, me fue mal, pero salvé a aquellos que tenía que defender. Pero cuando uno está peleando por impíos carnales y mundanos, ahí sí es triste la situación, oiga. Uno enfrentándose al diablo y a los demonios, y aquellos en vez de ayudarle, aplaudiéndole al diablo para que lo mate a uno. No, el Señor reprenda al diablo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a todas esas señales, porque el diablo se viste como ángel de luz, pero el Siloé vino para quitar la ceguera espiritual. Pero hay ciegos que Dios ya le dio un flash de que pueden ver, pero quieren seguir ciegos. ¿Sí? Quieren seguir ciegos. Pues, ¿qué dice la Biblia? Que un ciego dirigiendo a otro ciego va para el hoyo. Por eso, mire, terminamos casi ya. Deme 3 minutos. Por eso el llamado de los apóstoles fue que nos apartemos de toda especie de mal. ¿Sí ve? ¿Qué es eso? Una exhortación. Ay, no, pero que ese hermano solo exhortar. El evangelio es con cuerdas de amor. Pues ese es el amor, hermanos. Que nosotros, viendo que el hermano va todo torcido, queramos ayudarle. Y los deseos de los apóstoles fue mire, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Redondo, sin esquinas, hermanos. No puede quedar nada, completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 22. ¡Ay, que ese hermano solo de eso predica! ¿Y qué quieren que les predique? Si es lo que nos va a salvar. La verdad. Porque usted a veces se mete unas espinitas pequeñitas que no se da cuenta que las tiene hasta que se las toca. Y cuando se las toca, entonces usted empieza a sentir esa molestia por todos lados. Y el evangelio es así. Hay veces que nosotros tenemos esas espinitas que no hemos visto, que nos hemos metido, y no nos duelen hasta que alguien nos las toca. Y para eso es la palabra del Señor, para que esas espinitas no se queden ahí. Para eso es el evangelio, mis hermanos. Porque dijo el apóstol: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras, ¿ve? No obras de impíos, sino buenas obras, las cuales Dios preparó, pensando en los buenos, pensando en los santos, pensando en los que se guardan para Dios. Dios había preparado obras para que el hombre y la mujer de Dios se entretengan mientras viene el momento esperado, haciendo aquellas obras. Eso, ¿por qué dice así? Que preparó buenas obras para que andemos en ellas. Porque por las obras no somos salvos, pero en esas obras los cristianos nos deleitamos. ¿Sí ve? Pero ya no somos salvos por obras, que es lo que dice por ahí otros. Pero la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, pero que Dios preparó
para los que hemos sido salvos por gracia y hemos creído y nos hemos parado como hombrecitos y mujercitas de Dios, imitadores de ese carácter santo, nos hemos parado firmes. Ok, mientras yo vengo, deleítense haciendo estas obras, o sea, haciendo mi voluntad, orando, ayunando, predicando, visitando a los hermanos, hablándoles la verdad. Tal vez se arrepienten. Para que anduviésemos en ellas. Primera de Pedro 2:9. Y lo último, por si no se le ha dado sueño, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. El que se limpie de las inmundicias será un instrumento dispuesto. ¿Qué es un instrumento dispuesto? Ese piano es un instrumento dispuesto para tocar música. Tal vez no lo estamos tocando ahorita, pero está dispuesto. A la hora que venga un músico, lo toca. Y si nosotros los limpiamos de todas esas inmundicias, seremos un instrumento dispuesto. Estamos preparados para hacer cualquier cosa que se nos mande a hacer o se nos exija hacer. Porque muchos dicen, ay, que no hay llamado, que aquí, que allá, que no sé qué, porque ellos no están dispuestos, porque no se han limpiado de las inmundicias de este mundo. Claro, ellos sí necesitan un llamado, pero no un llamado a hacer la obra de Dios, sino un llamado al arrepentimiento para que se arrepientan de sus pecados y sus inmundicias. Pero el hombre y la mujer de Dios que ya se paró, ya se ciñó la vestidura santa de Dios y se limpió de todas esas porquerías que practica el mundano, está dispuesto, preparado, listo. El piano no está haciendo nada ahorita, pero si viene un músico, está dispuesto. Así el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos, como está ese piano, listo que alguien, pim, 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 lo toque. Dispuesto. Pero claro, aquellos que no les conviene, ay, no tienen llamado. Tienen llamado, porque no viene y se sienta ahí a ver si no va a sentir el llamado que tenemos. Mire, hermano, aquí estamos para gozarnos. Y yo creo que no ha habido días tan felices como los que hemos tenido en este lugar, donde se siente el poder de Dios, donde usted siente la libertad de adorar a Dios, porque amamos a Dios y sus condiciones. Así que si alguien se ha descarriado, se ha olvidado de las condiciones que Dios pone para que se le sirva, el altar está abierto. Póngase de pie y si quiere oración, oramos por usted. Ahora oramos, mis hermanos. Amado Señor, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor,